Hoy en día, pingüino no es ninguno ni ningüino. Hoy en día, cuando decimos pingüino, pensamos en un ave del hielo del sur. Pero durante siglos, la palabra pingüino se refería a un ave que hoy ya no existe. No vivía en la Antártida. Tampoco se deslizaba por la nieve sobre su barriga. Aún así, fue el primer pingüino de la historia. Todo lo demás vino después. La escena ocurre en el Atlántico Norte. En aquella época, en costas frías, rocosas y ventosas, vivía un ave grande, negra y blanca. Era incapaz de volar, pero extraordinaria nadadora. Caminaba erguida, se agrupaba en colonias densas y apenas temía a los humanos. Durante miles de años, esa ave ocupó ese lugar sin grandes cambios. Su nombre era alca gigante. Estaba emparentada con los simpáticos frailecillos de carita triste que pueblan las gélidas costas del norte de Europa. El alca gigante llegó a recorrer costas muy lejanas, desde Florida hasta España, Italia y parte del norte de África. Sin embargo, solo criaba en regiones mucho más al norte, cerca de lo que hoy es Canadá, Islandia o Escocia. Por eso no resulta tan extraño que la palabra alca sea precisamente un préstamo de una lengua del norte de Europa. En cambio, en otras lenguas europeas recibía otro nombre desde hacía mucho tiempo. Un nombre que sonaba más o menos así: pingüino. No era un término científico ni preciso, sino una palabra popular. La usaban marineros y pescadores para referirse a un ave robusta, torpe en tierra, pero muy hábil en el agua. Pero un día llegó la extinción. El alca gigante no sobrevivió al contacto intenso con los humanos. Desde el momento en que los humanos empezaron a visitarla con frecuencia, su destino quedó marcado. Era fácil de capturar. No volaba y se reproducía en pocas islas concretas. Se la cazó por su carne. Según los naturalistas, tenía un sabor horrible. Para los marineros, en cambio, era totalmente aceptable durante sus largas travesías por los fríos mares del norte. También se recogían los huevos, apreciados por su gran tamaño. Durante décadas, las colonias del pingüino original se hicieron cada vez más pequeñas. Y entonces ocurrió algo que terminó de condenar a este animal. El alca gigante se había convertido en una especie rara. Y eso llamó la atención de los coleccionistas europeos. Se pagaba un precio cada vez más desorbitado por conseguir un ejemplar, o al menos su piel. En 1844, un pescador islandés se echó al mar en busca de alcas gigantes, ya que en Dinamarca se ofrecía una buena recompensa por una piel del ave. A través del aire helado y una bulliciosa tormenta de gaviotas, encontró una pareja solitaria de alcas en su nido. Una escena en blanco y negro, como los dos colores de aquella ave que se estaba desvaneciendo de nuestros mares y nuestro tiempo. Los cielos grises y violentos de esas regiones parecen gritar preguntas al hielo silencioso que nunca contesta. Pero la sangre derramada por esa última pareja de alcas quizá fue una respuesta escrita con rojo sobre aquel frío blancor. Fue el acre líquido que selló el destino de las alcas gigantes y separó dos épocas. Después de aquel día, nadie volvió a encontrarlas en Islandia, la tierra donde más habían abundado. Pocos años después, la especie también desapareció por completo del resto del mundo. Así, el pingüino original se extinguió hace algo más de 150 años, pero el nombre no murió con él. El origen exacto de la palabra no está del todo claro. Algunos la relacionan con la palabra latina pinguis, que significaba gordo. En español moderno, esa palabra existe como pingüe, que normalmente se usa para hablar de beneficios abundantes, y a veces para describir algo graso o gordo. Por otro lado,
Otros creen que la palabra pingüino viene de la lengua celta antigua y significa cabeza blanca. De hecho, el alca tenía 2 características manchas blancas en la cabeza. En cualquier caso, cuando alguien decía pingüino en aquellos siglos, hablaba de esta ave del norte y de ninguna otra. Mientras tanto, en el otro extremo del planeta, los europeos apenas empezaban a explorar los mares del hemisferio sur. Allí vivían otras aves muy distintas en origen, pero sorprendentemente similares en apariencia. Eran aves marinas, negras y blancas, erguidas y magníficas nadadoras. En tierra se movían con dificultad y no podían volar, como el alca gigante que no se veía desde hacía tiempo. Cuando algunos exploradores europeos las vieron por primera vez, hicieron lo que solemos hacer los humanos. Usaron un nombre que ya conocían. Las llamaron pingüinos. Así, el nombre saltó de un hemisferio a otro y cambió de dueño sin pedir permiso. Con el tiempo, la imagen del pingüino cambió por completo. Desde finales del siglo XIX hasta hoy, el ave original desapareció de la memoria colectiva. En su lugar, el protagonismo pasó a las especies del hemisferio sur. El pingüino emperador, el pingüino rey, el pingüino real, el pingüino de Magallanes. Hoy, cuando alguien dice pingüino, nadie piensa en el Atlántico Norte. Desde un punto de vista biológico, aquello fue un error. Las alcas y los llamados pingüinos actuales no están emparentados de forma cercana. No son primos ni hermanos. Su parecido es el resultado de adaptaciones a una vida similar. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con abejas, mariposas y colibrís. El mar, con el paso de millones de años, moldea cuerpos parecidos, incluso en animales que no están emparentados entre sí, como estas 2 familias de aves. De manera independiente, cada grupo había evolucionado hacia una forma hidrodinámica, con alas convertidas en aletas y cuerpos preparados para bucear. Pero el nombre ya estaba ahí, y encontró la forma de quedarse. Lo curioso es que, si somos estrictos, hoy en día el nombre pingüino no encaja del todo con nadie. El animal que lo llevó primero ya no existe, y los animales que lo llevan ahora nunca fueron, en sentido histórico, pingüinos de verdad. De hecho, durante el Imperio Español, cuando se hallaron estas aves por primera vez en lo que ahora es el sur de Argentina y Chile, recibieron otro nombre: pájaros bobos. Se usaba la palabra bobo, que significa algo así como tontito, para describir los movimientos torpes en tierra de estas aves. De ahí el juego de palabras. Pingüino ni es ninguno ni ningüino. Ningüino es una palabra que no existe, pero se parece a la palabra ninguno. De la misma manera, lo que ahora llamamos pingüinos no son los pingüinos originales, ni están directamente relacionados, aunque se parezcan mucho. Los nombres viajan, se transforman y a veces sobreviven mucho tiempo después de que desaparezcan quienes los originaron. Cada vez que vemos un pingüino en un documental, en un libro o en un dibujo animado, estamos usando una palabra con una historia larga y algo torcida. Una palabra que nació en el norte, perdió a su animal y encontró otro en el sur. Tal vez por eso los pingüinos nos resultan tan familiares y tan extraños al mismo tiempo. No solo por su plumaje, que recuerda a un smoking elegante, como el de los espías de las películas. También porque, como esos mismos agentes secretos, viviendo bajo una identidad ajena, los pingüinos llevan encima una historia que no es del todo suya. Una historia de viajes, de desapariciones y de malentendidos felices. Y eso, al final, también dice bastante sobre nosotros.